y qué podemos hacer al respecto. Entonces voy a empezar, debería reconocer mis antecedentes. Mis antecedentes penales es que yo soy economista. Soy economista, he trabajado en historia del pensamiento económico toda la vida y uno de los autores en los que más he trabajado es Adam Smith. Y Adam Smith aparece acá en varias ocasiones, pero sobre todo aparece una, voy a llamarla así para hablar si me deja y empezamos a hacer, y había planeado empecemos con las cosas chéveres del libro, pero entremos realmente a la cosa fuerte de una vez, porque claramente este es un libro que yo diría viene como de una tradición crítica que existe ya hace mucho tiempo, que hemos oído muchas cosas viniendo de esa tradición crítica, y entonces primero me pongo mi sombrero disciplinar, que para la economía ha sido difícil de entender. Para la economía pensada como una disciplina relativamente reciente, que podemos contar que tiene más o menos 200 años, digamos, y que está muy asociada con un proyecto de sociedad que precisamente es el proyecto de sociedad que está entrando en crítica en el libro de Pablo, que es evidente cuando uno lee la cultura del Homo economicus. Entonces, si definimos el Homo economicus, empecemos por ahí, se asocia mucho a la manera en que supuestamente la economía ha presentado alguna forma de antropología filosófica, lo voy a llamar así. Pero ¿por qué no empezamos con que usted nos cuente exactamente cuál es el concepto de Homo economicus que usted está manejando aquí? Bien, sí, efectivamente, yo lo que rastreo en el libro, en la primera parte, tiene que ver con una historia material de cómo surgen ciertas ideas alrededor de las motivaciones humanas, de las relaciones económicas, y esa historia material no está ligada a una historia abstracta de las ideas, sino amarrada en disputas, dilemas sobre justicia que aparecen en paralelo que se crea la economía neoclásica, clásica. Entonces el libro rastrea esa historia material y claro, de esas disputas por lo que yo llamo en el libro la separación entre valor y valores, entre cuando hablamos de valor en términos de lo que puede ser intercambiados y cuando hablamos de valores en sentido inconmensurable, más en sentido moral. Una de las cosas que hago es, claro, ahí surge doctrina económica y ahí parte de mi interés es cómo esa doctrina económica está amarrada a una historia material, ¿no? Un modelo, una lupa, un lente a través del cual se pueden ver las acciones humanas y las decisiones humanas, pero el planteamiento más allá del libro tiene que ver con pensar el Homo economicus como un proyecto más amplio, como un proyecto que no es solamente de la economía, ni siquiera de toda la economía, porque reconozco que digamos que el libro bebe también de fuentes de economías no neoclásicas, pero también sobre todo es un proyecto que se amarra, por ejemplo, al proceso de industrialización muy claramente, incluso se toca con ciencias y con teorías de la termodinámica, con la organización colonial, y después digamos, de la Segunda Guerra Mundial con la organización de las economías nacionales. Entonces yo, sobre todo, si lo tuviera que definir así rápidamente, pienso el Homo economicus como un proyecto de ordenamiento de lo social, que implica unas asunciones sobre las motivaciones humanas, pero no únicamente eso. Implica, por ejemplo, en términos de qué se llevan las cuentas, si son cuentas nacionales, así que yo lo definiría más ampliamente como un proyecto y no lo restringiría solamente que estoy haciendo un comentario sobre ciertas ramas de la economía que lo usan como un dispositivo, como un modelo, que dicen, bueno, la economía ve el mundo a través de este lente. Pero es mucho más que eso, también hay en el libro. Sí, me parece que eso es muy interesante porque finalmente lo que está haciendo es como desenfocando. Y la manera en que está estructurado el libro muestra esa desenfocada. Y les voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Entonces el libro efectivamente se llama La cultura del Homo economicus. Evidentemente
yo que tengo entrenamiento en economía, pues obviamente lo primero que leo es Homo económicos, por eso mi primera pregunta. Y creo que lo que nos está recordando Pablo es que de pronto deberíamos fijarnos más en la cultura. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es un término hipercomplejo. Y la manera en que Pablo logra desenfocar, en vez de estar pensando en que tenemos acá un modelo de comportamiento o una teoría de la decisión, que es como lo presentaríamos tradicionalmente desde la economía, la manera en que entra en esta discusión Pablo es, y me parece que además es una forma muy linda de hacerlo, es que los títulos de los capítulos son títulos de, y esta es mi pregunta, bienes, mercancías, productos, porque les voy a decir, entonces el primer es pan, arroz, dinero, azúcar, oro, carbón, petróleo, dióxido de carbono. Por eso, de ahí mi pregunta, estos, ¿cómo los pensamos? ¿Son productos, son bienes, son mercancías? ¿Qué son? Es una excelente pregunta. Yo no diría bienes, en primer lugar, sé, digamos, de la historia del concepto de bien en economía y está súper ligada, digamos, a Stanley Jevons y a teorías del deseo. Pero una de las cosas por las cuales no los llamaría bienes es porque hay muchos males en el libro también. Hay cosas que no queremos, pero que sin embargo las metemos en el marco y en la lupa de ciertas relaciones de valor para poder hacerlas transables. Entonces quizás bienes no es la palabra que yo usaría más la palabra mercancías, en el sentido de cosas que entran en contacto con ciertas formas de valor en el mercado, y que ahí una de las cosas que yo quiero proponer en el libro es tomar un concepto que viene de la historia social en realidad, que es el concepto de economía moral, para desde ese concepto, que es un concepto que describe esencialmente circulaciones materiales donde es imposible desentrañar el valor y los valores, donde uno realmente no puede decir dónde empieza lo bueno y dónde empieza lo deseable en el mercado. Y la propuesta es ver cuando entran estos objetos a la valoración económica, qué clases de disputas y dilemas morales emergen. Ese se vuelve algo así como el método, y en ese sentido es un método es radicalmente antropológico, porque lo que nos está diciendo es qué tal si pensamos el capitalismo no desde ciertas ideas de valor que vienen acompañadas del capitalismo mismo, sino desde la diversidad de formas de valorar, y desde allí pensamos qué significa el capitalismo para las personas que vivimos en él. Entonces aquí me ha lanzado una cantidad de conceptos que todos son cada vez más complejos. Vámonos hacia atrás. La anterior, antes de que entremos en la cosa de la economía moral, había esto, usted lo dijo muy claramente, y es un proyecto que existe, yo lo conozco como desde los estudios culturales, por eso decía desde hace mucho tiempo, que esta frase famosa de el valor es una cosa tan seria que no podemos dejársela a los economistas. Y esta cosa que está pasando en el libro, que usted lo muestra todo el tiempo, de la interacción entre valor y valores, y cómo finalmente el mercado resulta como siendo este artefacto, dispositivo de interacciones comerciales que vacían de alguna manera todo el resto de cosas que están pasando. Y al mismo tiempo nos está mostrando con la cultura del Homo económicos, que estamos hablando, usted lo llamó un proyecto, yo lo llamaría como un proyecto de sociedad y un proyecto de sociedad liberal. Entonces de esa manera yo también estaría asociando ese modelo y esa forma de organización a través del mercado con unos valores muy particulares. Vamos a saltar a la mitad del libro en este momento, que es en el momento en que yo empiezo a tener esta conversación con el libro, empiezo a decir, bueno, pero es que estos valores de la sociedad liberal, que de alguna manera está asociado, y digo de alguna manera porque habría que entrar en detalle con eso, está asociado con el Homo económicos y con los valores comerciales y del mercado, pues tienen que ver con igualdad y libertad, al menos eso fue lo que nos contaron. Y ahí, entonces quería que nos contara un poquito más, sin hacer un spoiler, porque queremos que la gente lea el libro,
sobre el capítulo del azúcar. Sí. Y cómo finalmente cuando uno empieza a decir, no, pero ¿cómo así? Si el mercado es también esta promesa de libertad, esta promesa de liberación de la servidumbre, usted nos muestra en el capítulo del azúcar, no, espere que de pronto no es así. ¿Por qué? Porque ese es efectivamente un punto de quiebre muy interesante, porque a veces decimos, ay, el mercado capitalista entonces separó definitivamente valor y valores. Y así a veces surgió el concepto, por ejemplo, de economía moral, como algo anterior al capitalismo. Y yo lo que estoy diciendo es que más bien la economía moral también es sistemática al capitalismo. ¿Por qué? Porque presupone maneras de plantear valores como la libertad. La libertad es esencial para el capitalismo. Y el capítulo del azúcar lo rastrea diciendo, bueno, esa historia de la libertad tampoco es una historia abstracta, como que se dio por filósofos que les dio porque seamos libres. Se dio en medio de debates sobre el salario, por ejemplo, sobre cómo emergió el concepto de libre consumo. Y ese debate se dio muy amarrado al comercio de azúcar, y el comercio de azúcar principalmente porque el azúcar, que requería altas cantidades de mano de obra esclavizada para ser producido, era esencial para producir mano de obra libre en Europa. Y mano de obra libre en Europa que generaba mercancías que se intercambiaban por esclavos. Entonces, la esclavitud y la esclavización generaron las posibilidades, las condiciones de posibilidad de la libertad, por un lado. Pero aquí hay una historia interesante, es que el surgimiento de las economías de libre mercado, una de las cosas que hacen al separar valor y valores, no solamente separarlos, sino volver los valores subjetivos. Dicen, ah, claro, eso es de usted, eso es relativo a la posición de algún sujeto. Y eso es mucho más difícil de afirmar antes de esa ruptura. Entonces, la libertad, en cambio, se vuelve así como el valor que posibilita el consumo de las ahora nuevas sociedades liberales. Foucault hace muchísimos años lo dijo, el liberalismo no opera diciéndole sea libre, le dice aquí están estas cosas para que usted ejerza la libertad a través del consumo de esas cosas. Y por eso la libertad tiene un estatus moral un poco distinto frente a otra clase de valores como el de la solidaridad en la economía liberal. Es como la precondición de que opere. Y una de las cosas que a mí me gustó escribiendo este libro es hacer ese punto que es radical frente a la economía moral, y es, ojo, que ahí no se acabó con la emergencia de economías liberales y capitalistas, por varias razones. Primero, porque los mercados tampoco surgieron con el capitalismo, y eso es también un objeto de pregunta de la antropología desde que surgió. Hemos encontrado mercados en cualquier cantidad de contextos, incluso en sociedades bastante igualitarias. Y por otro lado, los mercados que aparecen en el capitalismo, pues también en su constitución presuponen algunos valores morales. Y en el capitalismo contemporáneo se nota muchísimo que hay una gran cantidad de experimentos para generar valoraciones morales dentro del capitalismo, ¿no? Uno ahora escucha hablar del buen vecino, de la responsabilidad social corporativa, de una cantidad de valores corporativos que uno dice, de todas maneras, la disputa sigue allí, sigue presente ese problema que es sistemático, y por eso insisto, es mejor pensarlo desde el capitalismo, quiero decir, desde una postura donde los valores y valores siempre están en debate y en conversación. Pues precisamente en debate y en conversación había una cosa que también me pareció muy significativa de ese capítulo, que creo que usted como la señaló en su respuesta, que tiene que ver con la pobreza de la noción de la libertad con la que terminamos, producto de esta expansión del mercado, y esa pobreza de la noción donde tenemos una idea de libertad que es básicamente la libertad de consumo o la libertad de elección. Y pues ahí evidentemente hasta Marx nos decía, pues la libertad humana es mucho más compleja y mucho
mucho más complicada que eso. Sin embargo, sí requiere si quiere, como un sustrato material que hace que podamos hablar de libertad real. Y entonces aquí empezamos a hablar de cosas del estilo de la desigualdad. Entonces usted nos contaba la historia del colonialismo y la esclavitud y las personas en condición de esclavitud, pero también mencionó por ahí en el libro a pensadores liberales como John Stuart Mill, por ejemplo, y lo voy a asociar con Tocqueville y el análisis que hacen sobre el pauperismo en el siglo XIX en Londres, que empieza a ser un fenómeno muy visible y a la vez muy contradictorio, que por eso también iba mi pregunta de, estamos hablando de bienes, de mercancías o de productos, porque ahí la noción de mercancía empieza a ser tal cual nos la definió Marx, que son bienes que se producen, son cosas que se producen, pero que la persona que las produce no tiene acceso a ellas. Entonces, en este contraste sobre el pauperismo, por ejemplo, Tocqueville dice, es muy impresionante ver cómo en Londres, que en esa época es la ciudad más rica e industrializada del mundo, pues hay gente viviendo en la calle, gente que trabaja y vive en la calle, que trabaja en las fábricas, mientras que usted va a Lisboa, en Portugal, que está muchísimo más atrasado y no parece que hubiera ese nivel de necesidad. Entonces, como es ese tipo de contradicciones a las cuales usted le está apuntando en este libro y cómo las ve hoy. Sí, hoy lo veo como esas reflexiones sobre la desigualdad dentro del capitalismo, las veo hoy yo situadas de una manera mucho más amplias, no como la discusión sobre si digamos, ese viejo problema del desempleo cero, de que el capital requiere desigualdad para seguir operando. Hoy lo veo de una manera mucho más amplia y también ayudándome en el libro de mucho pensamiento, digamos, antropológico, de la antropología económica feminista. No solamente diciendo, que claro, el capitalismo genera esas formas de desigualdad económica, pero también opera a través de formas de desigualdad cultural. Es una forma a través de las cuales, por ejemplo, el imperio británico y los imperios europeos operaron, creando grupos primitivos que pudieran, digamos, enganchar como primitivos a la maquinaria imperial. Y en ese proceso nombró, por ejemplo, los ancianos de la tribu y creó los problemas como de reproducción de los grupos tribales en África. Pero también hoy por hoy vemos el capitalismo produciendo formas de género, digamos en el trabajo textil. En el trabajo textil se nota mucho que la industria textil se ubica principalmente donde ideas de género particulares inclinan a cierta clase de personas, mujeres, a hacer trabajo precarizado en el contexto doméstico. Entonces, una de las cosas que me interesa es pararme un poco desde esa generación de desigualdad que ya señala Marx y que se manifestó muchísimo en el siglo XIX, pero sobre todo para expandirla a esta idea de la cultura. Es decir, estamos viviendo en ese proyecto de sociedad también un proyecto planetario de diferenciar poblaciones que pueden trabajar por trabajos más precarios o trabajos más riesgosos, o cómo el capitalismo en realidad nunca opera como una aplanadora, sino opera a través de generar diferencias. Y opera a través de generar diferencias diciendo, por ejemplo, el mundo logístico contemporáneo es tan valioso que requiere un régimen laboral distinto para los trabajadores portuarios. Entonces, quien está dentro de un puerto y quien está afuera tienen relaciones distintas con el trabajo. Quienes están dentro de la casa y quienes están fuera están dentro del capitalismo, pero están igualmente, de manera diferente relacionándose con el capital. Y quienes tienen herencias y quienes no las tienen, pues también. Es todas estas clases de una topografía más compleja de capitalismo que no implique también estas miradas del marxismo ortodoxo contemporáneo, que es el capitalismo aplana, acelera, acorta distancias. En realidad no. En realidad diferencia, lentifica a veces, crea formas de género distintas, y yo creo que esa es una mirada en la que yo me inspiré
en antropólogas económicas feministas de manera muy fuerte en el libro, y lo introduzco, digamos, a través como de mi lectura de el caso del azúcar, pero hacia adelante, diciendo, bueno, ¿cómo pensamos con esto? ¿Cómo pensamos con esta diferencia que creó estas geografías desiguales que creó el capitalismo, pero también sin comprar esas presuposiciones del marxismo ortodoxo que decía esto lo aplana todo? Dentro de esas cosas que pues usted sabe que uno de los grandes misterios para la economía es el dinero. No sabemos eso qué es. Además, es como cuando le preguntan a usted, bueno, ¿y usted qué estudió? Economía. Ah, ¿en qué debería invertir? Ni idea. ¿Usted sabe algo de finanzas? No, nada, cero. El dinero es un misterio para la economía, ¿cierto? Si usted tiene la definición tradicional de dinero en economía, pues la definición tradicional es básicamente que nadie entiende uno por qué demanda dinero. O sea, es un medio de cambio, sin duda, todo el mundo lo acepta, pero imagínense que hiciéramos inducción inversa hacia atrás, es decir, estamos en equilibrio, para seguir los términos de los economistas, y en equilibrio pues ya uno no necesita comprar bienes, ¿cierto? Pues porque ya tiene todo, está en equilibrio, haga de cuenta, llegó al nirvana. Y entonces en ese momento la pregunta es, ¿yo por qué demandaría moneda? Porque el dinero no tiene utilidad intrínseca, no sirve para nada. Entonces, en esa definición muy tradicional de dinero, creo que se pierde una cosa que usted está intentando recuperar acá, que es el dinero como la relación social. Y hay una tradición larguísima en antropología de entender el dinero como una expresión de deuda y la deuda como algo valioso, en vez de lo que pasa en el capitalismo. Usted mismo lo dice, que queremos saldar todas las deudas. Y yo quisiera que nos contara un poquito más, pero desde el otro lado, ¿por qué no quisiéramos saldar las deudas? Sí, es muy interesante. A ver, la deuda en primer lugar en antropología se asocia a un tema antiquísimo y es casi como estos analistas en el siglo XIX y XX diciendo cuál es como la materia negra de lo social, qué es lo que crea los vínculos, qué es eso. Y la materia negra de lo social es que las relaciones quedan pendientes, esencialmente, que evolucionan en el tiempo, que están orientadas hacia atrás y vienen de algún lado. Y eso no solamente los antropólogos, digamos los psicólogos evolutivos. Michael Tomasello se ha preocupado muchísimo por el fenómeno de la noción de cooperación intergeneracional, cómo emerge como parte de nuestras mentes. Paleontólogos, digamos, en la antropología como Agustín Fuentes, cómo la cooperación es constitutiva y tiene que ver con ese problema de que para poder subsistir en el mundo los humanos necesitamos relaciones tan complejas que deben perdurar. Entonces, la deuda, si la entendemos así como algo así como la materia negra de lo social, en realidad empieza a ser la precondición a través de otros tipos de relaciones. O sea, cuando hacemos intercambios materiales, lo que nos dicen estos antropólogos es que quedan deudas. Y una de las cosas interesantes en las teorías antropológicas del dinero es que básicamente hay ciertas condiciones particulares, que no es en un solo lugar, pero en las cuales las deudas son capturadas por un soberano, de alguna manera monopolizadas. Ese soberano puede ser un rey en la cuenca del Mediterráneo hace 4000 años, puede ser Carlomagno, puede ser César o puede ser la Unión Europea. Y por eso las monedas tienen un número por un lado, son una máquina de hacer cuentas, y por el otro lado tienen una cara o la cara de la nación. Puede ser un pajarito, por la biodiversidad, lo que sea. Pero sin esas dos caras de la moneda no se entiende muy bien cuál es la función política de controlar esa deuda. Y es que el dinero también implica, este sociólogo del poder, Michael Mann lo decía, formas de poder distribuido. Es como tener el Estado en su bolsillo y hacer relaciones a través de ese aparato. Entonces, dentro de esa tradición, que es muy interesante, se entienden muchas más cosas, y es por qué los soberanos están interesados en acuñar dinero, repartirlo y después pedirlo a cambio por impuestos.
pues claramente lo que se está generando ahí es lo que llamamos como una unidad de cuenta, una unidad social en el proceso. Entiende uno por qué, cuál es la función de los bancos centrales, digamos, de convertir deuda pública en deuda privada, de prestarle a los bancos, y entiende uno mucho más el dinero como una máquina económico-política, indivisible. Entonces por eso es tan importante para poder unir todas las piezas, que lo que pasa en el origen del capitalismo no solamente es el proyecto de volver todo transacciones, también es que esas transacciones generan unas nuevas unidades sociales que tienen dinero, pero que también proyectan en eso nuevos estados-naciones, nuevas unidades políticas, y creo que eso es una parte muy esencial de la reflexión para uno no perder, para no pensar que este solo es un libro, digamos, de antropología económica, sino que aquí hay un lado del Homo economicus también como un proyecto no solo económico, sino también político. Y en eso del proyecto político hay una cosa que usted dice en este capítulo de la deuda, no es su capacidad ilimitada de compra, sino de controlar la deuda social, lo que da poder al soberano a través del dinero. Y ahí habla de criptomonedas. Entonces, si entendemos las criptomonedas como asociadas a este fenómeno político, estas criptomonedas serían una forma de rebelión, de revolución, de anarquía en ese sentido. Hay algo intrínsecamente libertario en las criptomonedas, pero que puede funcionar de varias maneras, como todo lo libertario, que puede haber libertarios anarquistas de autogestión y libertarios pro mercado. Y claramente en las criptomonedas hay un sueño de escapar al Estado, digamos. Aquí entonces generamos una tecnología que pueda reemplazar lo que se requiere de parte del Estado en su proceso de poner dineros en circulación. Entonces, claro, y uno entiende por qué el trumpismo está lleno de gente invirtiendo en criptomonedas y en stablecoins y en todo esto, y claro que lo entiende uno, y por qué, y cuál era por qué Milei cayó tan fácil en la trampa de los scammers con esta criptomoneda, y por qué Bukele empezó por las criptomonedas. Entiende uno eso, pero también quiero señalar que hay toda una ebullición de experimentos más autonómicos que están usando blockchain como forma de crear sus propias unidades políticas sin necesidad de que el dinero cree como una pulsión hacia la centralización. Estoy pensando, digamos, en un experimento en Berlín que se llama Circles, que funciona a través de esencialmente criptos para gente, artesanos, gente que vive de pequeños oficios, y ahí hay un proyecto autonómico interesante de sí escapando, digamos, al poder centralizado del Estado, pero también con otras lógicas de autogestión. Entonces yo sería muy dudoso de reducirla sencillamente como un proyecto libertario únicamente. Creo que como tecnologías también tienen esa plasticidad que tienen todas las tecnologías, ¿no? Que siempre lo señalamos, siempre uno puede clavar puntillas o matar gente con un martillo. Entonces, al mismo tiempo, o sea, déjame quedarme un minutico aquí con esto de blockchain específicamente, porque usted lo menciona también en el libro, y hay estas otras posibilidades que también se han hecho sobre diseño de organización política, inclusive ya diseños de sistemas de votación, por ejemplo, diseño de efectivamente cómo hacemos para tener una mejor democracia, y en ese momento hay como un anhelo de ingeniería social. Sí, es algo interesante, no lo menciono en el libro, pero hay un etnógrafo muy interesante que se llama Chris Kelty, que hace trabajo con hackers. Y una de las cosas que dicen los hackers es: nosotros no somos políticos. Eso como que le tienen terror a decir eso, pero diseñamos tecnologías que funcionen en sí mismas para generar, por ejemplo, más transparencia y blindar. Entonces tiene que ver con esa aspiración de que la tecnología
va a incorporar ciertos valores que después de creada ya no es necesario ponerse a decir sea libre, hagamos organizaciones democráticas, y es algo muy fuerte que está por ser explorado, esa noción de generemos tecnologías que nos solucionen el problema de la organización social y política. Y ahora que estamos en revolución tecnológica, eso es aún más impresionante. Solamente cosas que me hace pensar esta conversación, cuando pensamos, por ejemplo, que la inteligencia artificial es un habilitador tecnológico y nos estamos perdiendo como de la mitad de la cosa que realmente implica. Y probablemente su mirada desde la antropología enriquece este tipo de cosas, y quisiera volver a cuando usted, porque nosotros hemos dicho rápidamente, pues porque usted escribió el libro, yo leí el libro, entonces sabemos de qué estamos hablando, pero para la gente que lo va a leer, me parece importante volver a esto que hemos dicho muchas veces ya rápidamente en la conversación, la diferencia entre valor y valores, o lo intrínseco que hay en el juego y las tensiones entre valor y valores, y específicamente usted nos habla de sentidos del valor, y nos dice, hay este valor económico, sociológico y lingüístico que no se pueden pensar por separado. ¿Cómo es eso? Sí, en antropología hablamos mucho de valor en el sentido de qué significan las palabras, y eso es un uso muy raro. Es qué significa una cosa, en realidad solamente la podemos definir en comparación con otras cosas, y a eso es a lo que en antropología le llamamos valor lingüístico. Pero también tenemos el hecho de que consideramos que las cosas son buenas o malas, o deberíamos desearlas. Y por el otro lado, el hecho de que indudablemente muchas veces ese deseo lo medimos a través de ciertas cosas, como el dinero. En realidad, uno no puede vivir una cosa de la otra. Es decir, a veces las cosas valen más en dinero porque significan más, o a veces las cosas no son intercambiadas porque significan demasiado. Es decir, nadie se atrevería a vender el patrimonio nacional o los tesoros de la nación. Entonces, uno no puede entender eso como algo que se pueda dividir el valor. Entonces, claro, hay momentos particulares y contextos particulares en los que dividir el valor, poner los valores, el capitalismo nos enseñó a pensar en cierto sentido en términos de valor y valores. Por ejemplo, lo que pasa dentro de la familia son valores, lo que pasa en el mercado público es valor, lo que pasa dentro, entonces lo que pasa en el interior de la persona son valores, lo que se hace por fuera es valor en términos de salario. Entonces nos enseñó a pensar así, incluso en términos de género, ¿no? Lo que se supone que el lugar de cuidado de las mujeres era para inculcar valores también, pero el lugar de cuidado de los hombres o de enseñar a trabajar a los hijos es para crear valor y ser buenos trabajadores. Entonces nos enseñó a pensar en unas cajas muy extrañas, si uno piensa que nada se puede dividir entre valor y valores. Y esa es una apuesta muy importante del libro que aprendí de un gran antropólogo que me inspira muchísimo, que es David Graeber, indudablemente, que está en el libro en muchas partes, y que nos ayuda a entender un poquito el capitalismo sin tener que comprarle su propia teoría del valor. Porque si uno empieza con la teoría del valor, digamos, de que todo puede ser valorado a través de valoración económica, pues llega a un punto donde dice, entonces los valores son como, hay que ponerles un número, a los significados hay que ponerles un número, y ese es el peligro, como de llegar a callejones sin salida, y que la antropología, esta es la invitación del libro, nos puede ayudar a reconectar lo que aprendimos a pensar como cosas desconectadas. Entremos entonces en capitalismo, ¿qué es? ¿Cómo lo debería entender entonces? Yo lo entendería como un proyecto muy heterogéneo, donde confluyen múltiples intereses, a veces contradictorios, donde el punto esencial tiene que ver con hacer crecer el capital. El capital crece o es nada. Y hacer crecer el capital implica empezar a buscar nuevos lugares donde se pueda
generar crecimiento. Entonces yo lo vería de nuevo un proyecto contradictorio, inconcluso siempre, en el cual ha habido esa intención de que hay que generar nuevas partes del mundo que se articulen a la creación de crecimiento del capital, y yo pondría la noción de crecimiento como esencial para ese proyecto. Es decir, eso es para mí lo que definiría hablar de capitalismo. Pero es un crecimiento muy particular, o sea, usted no está hablando no sé, en términos del florecimiento griego, digamos. No. Es como un crecimiento, usted mismo lo acaba de decir, como el capital o crece o no es. Sí. Y al mismo tiempo el capital es, de alguna manera, precisamente por sus tensiones y sus contradicciones, un poco indefinible. Pero es lo que nos define en esta era, que además estamos llegando a estas profundas expresiones y manifestaciones de frustración con el capitalismo. Sí. Pero sigue acá. Entonces ya voy a llegar a los pedazos de y cómo pensamos el futuro, porque uno lee como un pedazo de su libro y tiene, al menos yo lo leo así, tiene como un aire nostálgico a veces, que me hace preguntarme cosas del estilo, que yo sé que han sido muy discutidas, pero las volví a preguntar, del estilo de cuál es la sostenibilidad, por ejemplo, de una economía del don, o todas las cosas que ahora vemos, por ejemplo, que usted y yo estemos hablando hoy acá, también viene de una tradición cultural asociada precisamente con el capitalismo. Y digo usted y yo, pues porque nuestra expresión de género demuestra que hace no tanto tiempo yo no habría podido estar acá. Entonces, ¿cómo balanceamos y evitamos, porque creo que esa no es su intención, ese aire un poco nostálgico que puede haber en el libro, de que además a la antropología se le ha acusado un montón de esto, como de caer en el enamoramiento de culturas diferentes a la cultura dominante? Sí, bueno, una de las cosas que yo digo hacia el principio del libro es, hay que pensar, digamos, en la economía moral, cómo pensar en las relaciones económicas desde el punto de vista de interconexión entre valor y valores, pero también hay un punto donde digo, ojo, que eso no se puede romantizar. Las economías morales, por ejemplo, implican unas formas de jerarquía muy fuertes, unas formas de naturalización de la subyugación muy, muy fuertes. Entonces, hay desde el principio del libro como ese esfuerzo por ese balance tan difícil, tan precario que hay que alcanzar acá en el libro. Y una de las cosas que digo es, si pensamos desde la economía moral, el capitalismo, quizás lo que empezamos a pensar desde experimentos constantes, cotidianos, estatales o privados, en los cuales hay una búsqueda de esa reconexión de varias maneras, y es pensar en esa heterogeneidad, en qué se está haciendo en política, qué se está haciendo en comunidades autonómicas, qué se está haciendo desde el Estado, pero qué se está haciendo desde personas que piensan desde el mercado, y pensar un poco esa complejidad de vivir dentro del capitalismo, pero solamente se puede hacer desde la experimentación con esa reconexión, porque una de las cosas que no propone el libro es como que es posible siquiera pensar en este momento en decir, aquí hay como una fuera del capitalismo, aquí hay como, la economía moral tampoco es como lo que está por fuera, precisamente es lo que sigue estando por dentro, porque es desde ahí donde quiero sembrar la duda de, y quizás si pensamos este problema que se nos ve, que nos luce irresuelto, desde una perspectiva de interconexión entre valor y valores, quizás se vea distinto, y quizás lo podemos resolver de una manera distinta a el problema usual de poner unos incentivos por allí, y esa clase de soluciones mucho más habituales. Entonces, entiendo muy bien la sospecha de romanticismo, pero quizás lo que yo quiero en realidad proponer es
es unas herramientas donde podamos vivir de manera más experimental dentro del capitalismo y que pueda generar otras formas de justicia desde allí y empezar a mover organizaciones. Yo no aplano, por ejemplo, las opciones a solo un tipo de organización social. Me parece que tampoco pienso que el mercado sea una cosa que deba caricaturizarse y pensarse como aquí está el mercado y aquí están estos otros tipos de relaciones puras moralmente. No creo que esa sea la opción que propongo y por ahí se van a encontrar con las opciones hacia el final del libro. Sí, con ideas. Bueno, lleguemos ahí, como el pedazo de los experimentos en economía moral, precisamente, ese sí es un capítulo como de invitación. Sí, experimentos en economía moral es precisamente decir, en parte el problema en el que estamos metidos de formas de vida insostenibles vienen de una manera de pensar el mundo muy particular, que pasa por esa noción de aquí hay que buscar dónde hacer crecer el capital. Entonces, ¿cómo la reconexión entre valor y valores en prácticas materiales nos puede llevar a otro tipo de opciones? ¿Cómo podemos desde ahí empezar a pensar de manera distinta? Y creo que es una opción que para mí escribir este libro es en cierto sentido un manifiesto hacia el pensamiento antropológico, precisamente porque cuando uno hace antropología, lo de menos es encontrarse con la diferencia cultural, como, ay, qué gente tan extraña. Lo demás es que uno descubre que lo que uno es solo una manera de habitar este mundo, solo una, de innumerables maneras de haberlo habitado. Y quizás si pensamos desde esa experiencia amplia de lo humano en el mundo, en lo que ya estamos metidos, porque no podemos asumir que pongámosle un borrón y cuenta nueva, ya tenemos que pensar en medio de esos legados del pasado que nos traen cosas muy interesantes y muy buenas, pero también unos problemas planetarios enormes por solucionar. Entonces pensemos un poco desde ahí. Por eso ese es el fondo del libro y me alegra que la conversación vaya hacia allá en este punto. Porque el fondo del libro, pues como lo estoy leyendo yo, de pronto también es por el contexto en el que nos encontramos, un poco de desesperanza. Estamos hablando como de la nueva era, y que no sabemos para dónde vamos. Aquí ayer la inauguración de Libera fue precisamente una discusión sobre geopolítica, y entonces estamos en un mundo que va a tender a lo multipolar y todo parece muy conflictivo. Entonces, al mismo tiempo es el reconocimiento de la productividad del conflicto, creo. Sí. Usted lo está llamando complejidad, yo lo que estoy diciendo es el conflicto y el llamado que nos hace a la apertura y a la aventura un poco, ¿no? Como a tomar riesgos serios, pero con una cosa que yo quisiera como reconectar con una pregunta que creo que tenemos que recuperar hoy, y creo que es lo que más aprecio de su libro hoy en el mundo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, que es la conexión, que es lo que usted llamó hace un momento la materia negra de lo social, que es la pregunta por lo humano, que es la pregunta que nos hemos hecho siempre, y creo que es la pregunta que usted está poniendo acá de presente a través de unas historias pues maravillosas, porque el libro es muy fácil de leer, eso sí les cuento, o sea, realmente es... y antes de que termine con esto, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo quería hacerle una pregunta un poco más personal, en el sentido de escribir un libro es un poco entablar una conversación consigo mismo, que requiere disciplina, requiere resiliencia, requiere incluso entrar en los recovecos más oscuros y decir, yo sí quiero mostrar esto o no en esta conversación, pero primero es una conversación consigo mismo. Usted como lector de sí mismo, ¿cómo se lee hoy? Sí, buenísima pregunta. Me veo muy extraño porque me tocó desaprender una cantidad de cosas para escribir este libro, porque en este libro tenía un lector y una lectora virtual mucho más amplio. No es la gente que me va a entender si digo economía del don,
Es un libro pensado en la apertura, primero como un ejercicio pedagógico, porque quiero enseñar también. Yo decía, bueno, si tanta gente a veces piensa, y no se ofenda, pero si piensa como economista sin ser economista, ¿por qué no mucha más gente puede pensar como antropólogo o antropólogo sin ser antropólogo o antropóloga? Puede pensar también así, puede formular problemas, puede formular soluciones de esta manera. Entonces también hay un esfuerzo muy pedagógico, pero para hacer eso fue algo de desaprender realmente. Es como, ¿será que si le digo esto a personas con las que he trabajado en mi investigación que no vienen de las ciencias sociales me entienden? ¿Será que...? Pero también cómo trato de hacer un argumento, como unos hilos de los que cualquier persona que esté ya interesada en la economía o en la política social o en la antropología más técnica se pueda pegar de esos hilos también, como hacer un libro suficientemente navegable en un espectro amplio, y eso me llevó a mí como a estar como pensando en muchos canales mientras escribía, y fue una experiencia maravillosa e interesante escribir así porque creo que es lo que tenemos que hacer más. Libros que abran conversaciones entre economistas y antropólogos, entre gente que no está en la academia y que está dentro de la academia, y que son un poquito como unos objetos de frontera que se vuelven ahí para mandarlos al mundo y un poquito como de manera inesperada. Sí, exacto. Quién sabe qué va a pasar, y me alegra que esta conversación esté teniendo lugar. Es una de esas cosas que me soñaba mientras lo escribía, entonces gracias. No, muchas gracias. Yo creo que, y vuelvo como al pedazo denso de la pregunta anterior, que es esta historia de la conexión. Creo que finalmente esto es lo que este libro está haciendo y nos está llamando a hacer. Se nos acabó el tiempo y esto ha sido muy entretenido, pensar la economía moral como una realidad, pero también como un marco teórico de análisis, y ver cómo usted nos va llevando como lectores en algo que parece efectivamente nostálgico, a decir, no, pero aquí hay más cosas que hacer, sin saltar sobre nuestra propia sombra, sin decir, vamos a hacer otra cosa radicalmente diferente, sino cómo se construye a partir de lo que somos. Y pues somos un poco homo económicos, sí nos volvimos capitalistas, pero sí podemos hacer cosas al respecto, y esas cosas al respecto pueden ser múltiples y muy diversas. De acuerdo. Así como podemos ser homo económicos porque existe en la medida en que materializa proyectos sociales y a veces lo encarnan personas. En otro lanzamiento, después del lanzamiento me di cuenta que estaba hablando delante de la estantería de ser el mejor CEO del mundo, hábitos atómicos y todo eso, y dije, bueno, esto es todo el manual de serlo y de encarnarlo, pero también como hemos llegado a ser así, también podemos ser otras cosas, y ese es el mensaje. Gracias, Pablo, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Esto es Libera, la segunda edición de Libera, organizada por Ediciones Uniandes, que está cumpliendo 45 años este año, y que esperamos que Libera siga siendo este espacio de encuentro, de conversaciones entretenidas, pero no por entretenidas fáciles, sino interesantes y retadoras. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Gracias, Jimena. Gracias, Libera. A ustedes.